Hola, hola, mis queridos seguidores de YouTube y bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Espero de todo corazón que estén disfrutando de un día espectacular, lleno de buenas vibras y momentos memorables. Hoy nos sumergimos de lleno en el fascinante mundo del espectáculo turco con un vídeo que estoy segura, va a encender su curiosidad y a mantenerlos pegados a la pantalla. Si ustedes, al igual que yo, son unos apasionados de las estrellas turcas y disfrutan desentrañando cada detalle de sus vidas, prepárense. Porque vamos a poner el foco en uno de los galanes más queridos, Kerem Bürsin, su flamante adquisición automovilística, y el detalle que ha revolucionado las redes sociales, la misteriosa compañía con la que decidió estrenar su nuevo coche. Sí, han escuchado bien, y créanme, las implicaciones son tan intrigantes como jugosas. Así que si quieren conocer todos los entresijos de esta historia, les invito a quedarse conmigo hasta el mismísimo final. Y por supuesto, antes de que nos lancemos de cabeza a este apasionante debate, si aún no forman parte de nuestra creciente familia, les extiendo una cordial invitación: hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen esa pequeña campanita. Es la forma más fácil de asegurarse de que no se pierden ni una sola de nuestras novedades. Su apoyo es vital para nosotros y cada clic es un impulso para seguir creando contenido de calidad para ustedes. Como ya habrán intuido por el título, el enigma que nos convoca hoy gira en torno a la pregunta que resuena en cada rincón de Internet: ¿Kerem Bürsin en su nuevo auto, qué fue a hacer con Hande? Y créanme, la tela que hay para cortar es abundante y está cargada de detalles que nos invitan a la especulación. Kerem Bürsin, ese actor que ha sabido conquistar no solo la pantalla chica, sino también los corazones de millones con su carisma arrollador, su talento innegable y su sonrisa capaz de derretir glaciares, ha sido recientemente visto al volante de una máquina impresionante. Y no hablo de un coche cualquiera, me refiero a una obra maestra de la ingeniería automotriz, un vehículo que irradia diseño vanguardista, potencia descomunal y, no nos engañemos, un precio que da para soñar. Las fotos y los vídeos de este suceso han circulado a la velocidad de la luz en las redes sociales, desatando, como era de esperar, una cascada de especulaciones. Pero el verdadero detonante, el motivo que ha encendido todas las alarmas y que constituye el eje central de nuestro análisis de hoy, es, sin duda alguna, la identidad de la persona que acompañaba a Kerem en este bautismo automovilístico. Y si en sus mentes ya resonaba el nombre de Hande Erçel, déjenme decirles que han dado en el clavo. Así es. Nuestros entrañables Serkan y Eda, o lo que es lo mismo, Kerem y Hande, han sido captados juntos, compartiendo el espacio de este flamante vehículo. Ahora, llegamos a la pregunta que todos nos hacemos, la que resuena en cada conversación y en cada comentario en línea: ¿qué hacían juntos? ¿Fue un encuentro casual, una escapada romántica enmascarada, o quizás un viaje de negocios inteligentemente camuflado? La cruda realidad es que hasta el momento los detalles específicos son escasos, y es precisamente esta falta de información lo que convierte a esta historia en un auténtico laberinto de intriga. Lo que sí sabemos, y está corroborado por las imágenes, es que fueron vistos saliendo de un establecimiento de alto standing en el corazón de Estambul. Ambos irradiaban una aura de relajación y felicidad, con sonrisas que parecían anticipar algo especial. Las fotografías, a pesar de la variabilidad en su calidad, dejan entrever una complicidad palpable, una conexión que va más allá de una simple relación profesional. Kerem con el control absoluto de su reluciente máquina nueva, y Hande a su lado, deslumbrando con esa sonrisa que tiene el poder de cautivar al mundo entero. ¿Podría ser este flamante vehículo de Kerem Bürsin simplemente el telón de fondo perfecto para una cita improvisada y llena de encanto? Es indudable que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido, desde sus inicios, un tema de fascinación constante para sus legiones de seguidores. Desde el momento en que compartieron pantalla en la aclamada serie Sen Kalkam, la química que desprendían en cada escena trascendió las fronteras de la ficción para convertirse en un auténtico fenómeno social. Sus admiradores, a quienes cariñosamente se les conoce con los apelativos de Hande Kerem o Serkan Eda, han estado esperando con una mezcla de impaciencia y esperanza, una confirmación oficial, un guiño que valide sus anhelos de una relación real. Y aunque hasta la fecha no han emitido declaraciones que disipen todas las dudas, cada aparición conjunta, cada sutil indicio compartido en sus plataformas digitales, solo sirve para alimentar la llama de la esperanza en el corazón de muchos. Este último avistamiento o ha sido, ni mucho menos, la excepción. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de teorías, comentarios y fervientes debates.
Por un lado, hay quienes afirman con rotundidad que se trata de una señal inequívoca de que su vínculo sentimental goza de una fortaleza sin precedentes. Por otro lado, aquellos con un espíritu más cauto sugieren que simplemente son buenos amigos, que comparten un círculo social amplio y por ende no resulta extraño verlos juntos. Sin embargo, la forma en que fueron inmortalizados, el contexto del flamante y lujoso automóvil, todo parece apuntar, de manera casi irrefutable, a que hay algo más profundo y significativo que una simple amistad en juego. Permítanme adentrarnos un poco más en el análisis de las posibles razones que podrían explicar este encuentro tan sonado. En primer lugar, la adquisición de un vehículo nuevo es en sí mismo un evento de considerable importancia. Es más que plausible que Kerem deseara compartir esta alegría, esta nueva etapa, con alguien que considera especial. ¿Y quién mejor que Ande, una persona con la que ha compartido tantos momentos memorables, tanto en el ámbito profesional como, potencialmente, en el personal? Podría ser tan simple como que él la invitó a dar una vuelta para que admirara su nueva adquisición, para que sintiera de primera mano la emoción de estrenar algo tan significativo. La libertad que evoca un viaje por carretera, la brisa acariciando el rostro, la música a todo volumen, todo ello conforma el escenario perfecto para una cita informal y llena de complicidad. Otra hipótesis igualmente plausible es que este paseo en coche haya sido parte de una actividad compartida más amplia. Quizás se dirigían a disfrutar de una cena en un restaurante de renombre, a una exposición de arte que capturara su interés, o incluso a la asistencia a un evento privado de alto perfil. Estambul, con su vibrante vida nocturna y su rica escena cultural, ofrece un abanico casi infinito de posibilidades para parejas que buscan disfrutar de tiempo de calidad juntos. Y si tenemos en cuenta que ambos son figuras públicas con agendas sumamente apretadas, un desplazamiento en un vehículo privado les habría proporcionado la intimidad y la discreción que tanto valoran en su día a día. Además, no debemos olvidar que las celebridades a menudo comparten experiencias que se salen de lo común. Un coche de lujo recién adquirido podría haber sido el catalizador perfecto para una aventura inesperada. Tal vez se dirigían a una escapada de fin de semana, lejos del bullicio y el asedio de la ciudad, un santuario donde pudieran disfrutar de un tiempo de calidad juntos, lejos de las miradas curiosas y los objetivos indiscretos de los paparazzi. Imaginen la escena, un coche elegante serpenteando por carreteras panorámicas, con la compañía perfecta a su lado, la banda sonora de sus vidas sonando de fondo. Las especulaciones sobre la verdadera naturaleza de su relación han sido una constante desde el mismísimo amanecer de Senkalkam. Los fans se enamoraron perdidamente de la dinámica entre Serkan y Eda, y esa magia, como ya hemos mencionado, se trasladó de manera casi mágica a la vida real. Cada vez que se les ve juntos, cada vez que un indicio sugiere una cercanía mayor, la esperanza de que su amor de ficción haya florecido hasta convertirse en una hermosa realidad se reaviva con fuerza. Y este último avistamiento, adornado con el detalle del nuevo y lujoso automóvil, ha sido como echar más leña al fuego de esta apasionante hoguera de especulaciones. Resulta fascinante observar cómo detalles aparentemente insignificantes, como un coche o una salida compartida, una sonrisa capturada en una fotografía, pueden generar tal torrente de conversación, expectación y entusiasmo entre la comunidad de seguidores. Cada uno de estos elementos se convierte en una pieza crucial de un intrincado rompecabezas que los fans intentan armar con ahínco. Y es que, en el fondo, ¿quién no ama una buena historia de amor, especialmente cuando sus protagonistas son personas tan queridas y admiradas por el público? Ahora, la pregunta que resuena en el aire es, ¿qué significa todo esto para el futuro? La respuesta a esta interrogante, como en tantas otras ocasiones en el mundo del espectáculo, solo el tiempo nos la revelará. Pero lo que sí podemos afirmar con total certeza es que Kerem Bürsin y Hande Erçel continúan ostentando el título de una de las duplas más comentadas y adoradas del panorama del entretenimiento turco. Su conexión es innegable, palpable, y cada nueva aparición conjunta tan solo aumenta la expectación y el interés del público. Quisiera hacer un hincapié especial en un aspecto fundamental: al final del día, lo más importante es que ambos sean felices. Si su relación, sea cual sea su naturaleza, los hace felices, entonces nosotros, como seguidores devotos, debemos canalizar nuestras energías hacia el apoyo incondicional y los mejores deseos para su bienestar. La ida de las celebridades no es un camino de rosas, y el escrutinio público constante puede resultar agotador y abrumador.
Por ello es esencial recordar que detrás de los focos, de las cámaras y de las portadas de revistas, hay personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos, sus propias experiencias y, sobre todo, sus propias decisiones. En este vídeo hemos intentado con la mayor objetividad posible, desglosar los hechos concretos, las especulaciones más candentes y las emociones que envuelven este nuevo capítulo en la vida de Kerem Bürsin y su aparente conexión con Hande Erçel. Hemos explorado las diversas teorías que intentan dar sentido a su aparición conjunta en el flamante vehículo de Kerem, desde la más simple interpretación de una cita casual hasta la posibilidad de una escapada romántica más elaborada. Y sobre todo hemos reafirmado, una vez más, la profunda admiración que sentimos por esta dupla que ha cautivado a tantos corazones. Así que para hacer un breve resumen de lo que hemos compartido hoy, hemos hablado de la euforia desatada por el nuevo coche de Kerem Bürsin, de las fotografías que lo capturan en compañía de Hande Erçel, y de la infinidad de especulaciones que este suceso ha provocado. Hemos analizado las posibles razones de su encuentro, desde un simple paseo hasta la sólida posibilidad de una cita romántica, y hemos recordado la potente y duradera conexión que los fans sienten por esta pareja que ha logrado traspasar la pantalla. Muchísimas gracias de todo corazón a cada uno de ustedes por acompañarme en este viaje de descubrimiento y por dedicarme su valioso tiempo. Ha sido un verdadero placer desentrañar este fascinante misterio junto a ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem y Hande están juntos? ¿Qué hipótesis consideran más probable sobre el motivo de su paseo en ese nuevo y lujoso auto? Dejen volar su imaginación y compartan sus opiniones, sus teorías y sus presentimientos en la sección de comentarios que encontrarán más abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan apasionantes. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha resultado entretenido e informativo, no olviden regalarme un gran y sonoro me gusta, compartirlo con todos sus amigos y conocidos, y por supuesto, si aún no se han unido oficialmente a nuestra comunidad, es el momento perfecto para suscribirse al canal y activar esa campanita para no perderse absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos veremos sin falta en nuestro próximo vídeo. Les envío un abrazo enorme y lleno de energía positiva. Hasta la próxima.